Gracias, Lauri, por la convocatoria, Roxy, por haberte sumado, y a todos los docentes que se sumaron esta mañana. Estos encuentros por esta vía son como raros, como uno todavía no termina de acostumbrarse a hablarle a un celular y saber que hay gente detrás. Yo encima no hago Zoom desde la compu porque mi compu no lo puede tomar a la aplicación, entonces lo tengo que hacer en el celular, con lo cual no veo a todas las personas como podría pasarme en la compu, más raro aún. Pero bueno, es un desafío comunicativo nuevo que tenemos y con el que vamos a tener que convivir por lo menos por un tiempo más. Y por otro lado, también está bueno tener encuentros de charla, de trabajo, de intercambio, aún en estas circunstancias, y digo, instalarlo como posible. Hoy es una mañana helada, no sé de dónde está cada uno de ustedes, yo estoy en Luján y el patio de mi casa está blanco de la helada, así que no está mal poder hablar desde el interior de nuestras casas y no haber tenido que salir. Esa es una de las ventajas. Creo que son las cosas que se van a ir instalando y que nos van a quedar de este periodo tan particular que nos ha tocado transitar. Cuando con Laura hablábamos de esta presentación, yo le decía, me parece que me encantaría que pudiésemos abordar estrategias de comprensión, vinculación con producción, fluidez y comprensión lectora, y cómo trabajarlos en este periodo de distanciamiento, pero lo real es que tenemos un tiempo acotado para el encuentro, y yo pensaba que lo más importante era trabajar con lo que son los aprendizajes prioritarios, o lo que tenemos que tener como norte principal, y el porqué y el para qué del documento de aprendizaje prioritario. Así que bueno, acordamos que fuera ese el tema. Yo voy a hacer, digamos, una primera parte de charla, y después voy a dar espacio para consulta. En el intertanto creo que está bueno tener los micrófonos silenciados para que no haya eco y para que les puedan escuchar mejor. Así que bueno, me gustaría iniciar, le mandé a Laura dos piezas de material para trabajar. Lo primero con lo que quiero dar inicio a la charla es un videíto breve, que me parece que puede ayudarnos a establecer el clima y el tono del encuentro. ¿Está listo como para compartir?
está interesante para pensar en el contexto de los cambios, nada más, no es relevante 100% para continuar con la charla. El Power sí está lo ven para trabajar cuando usted quiera. Vamos al Power entonces. Gracias, igualmente, Juan. La idea de este video era pensar un poquito en que a partir del 16 de marzo, que estamos en esta situación de distanciamiento social, la escuela se ha visto atravesada por un cambio que no tiene precedentes en la historia. No sé si alguno de ustedes ingresó a la página de la UNESCO en los últimos 2 meses. La UNESCO puso a disposición digamos, de la humanidad un mapa de estado de situación que se iba actualizando en vivo, prácticamente en vivo, realmente. En ese mapa uno podía ir viendo qué países del mundo tenían sus sistemas completamente cerrados y qué países estaban con una apertura parcial. Los pintaba de colores, de color fucsia y violeta, y de color blanco los países que tenían escolaridad regular. En un momento, creo que hacia fines de marzo, principios de abril, el mapa del mundo completo estaba pintado de violeta, que indicaba que no habían clases, y en paralelo iba también con un conteo en vivo la cantidad de alumnos que estaban afectados por esa suspensión total de actividades, suspensión total de clases presenciales, y llegó a 1.700 millones de alumnos de todos los niveles, casi 2 billones de chicos, afectados por la suspensión de clases y teniendo que continuar con su estudio y con su trabajo de aprendizaje desde un contexto diferente. Esos contextos han ido desde lo más, digamos, un distanciamiento absoluto desde lo simbólico, digo, ¿no? Desde el no poder tener contacto con nada, hasta aquellos que han estado en la hiperconectividad de tener todos los recursos y prácticamente han podido continuar, digo prácticamente porque nunca se continúa de la misma manera cuando no existe el vínculo, pero sí han tenido un seguimiento muy similar al de lo que sería educación a distancia, porque han tenido el recurso para hacerlo. El mundo paralizado, digamos, el mundo de la educación paralizado en el sentido que lo conocíamos. Y nos ha dado 2 meses hasta ahora como para pensar en la escuela a la que queremos volver, porque inevitablemente ha sido así. Más allá de que ya veníamos demandándole a la escuela ciertos cambios, hoy estuvimos, a partir del 16 de marzo, estuvimos obligados a hacer, no sé si esos cambios que soñábamos, pero sí muchos cambios, que no nos van a llevar de vuelta a la escuela de una manera diferente. Todavía no hay ningún protocolo claro de cómo vamos a volver, pero uno empieza a pensar, digo, nos pasa a todos, de empezar a pensar cómo será volver no solo en lo protocolar, no solo en el alcohol en gel, los barbijos, el distanciamiento, sino cómo será volver, además de todo eso, con los chicos que hoy tenemos. Yo recién, cuando preparaba esta charla con ustedes, doy una vuelta por los dormitorios y veo que una de mis hijas está en clase en la cama, no se levantó, solamente, no lo ha hecho estos días, ¿no? Se ha levantado siempre, pero hoy se ha quedado, hace mucho frío, se ha quedado digamos, vestida, pero en la cama y con su celular, teniendo clases desde el celular. ¿Cómo volvemos con estos chicos? Ellos en particular son adolescentes, digo, ¿cómo volvemos con estos chicos a la presencialidad? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar volver a la presencialidad después de esto que nos ha pasado, que es inédito, que es clase en la distancia? Porque siempre hemos vuelto de vacaciones de 2 meses, de vacaciones de 15 días, pero hoy volver significa alumnos que han estado trabajando con más o menos intensidad, de acuerdo a su realidad, en otro contexto. Entonces eso claramente vuelve al aula y se nos va a manifestar de alguna manera. El pensar estos 60 días de aislamiento, el pensar estos 60 días de escuela en la no presencialidad, nos obligó, y creo que en eso, por eso yo arrancaba con el documento de UNESCO, nos obligó a la priorización, porque bueno, no estamos frente a frente, no estamos en el aula, ¿qué es lo esencial y lo prioritario? El documento de aprendizajes prioritarios que salió hace
un tiempito con la resolución 804, lo que buscaba era poner eje o poner mirada particular a la priorización de aprendizajes que es necesaria en este contexto. Digo, si yo sé que tengo poco tiempo de contacto con mis alumnos, escaso o nulo tiempo de contacto con mis alumnos, si sé que hay otro mediador que en el mejor de los casos está funcionando, en otros no, pues tendré que priorizar no solo para que los chicos estén cumpliendo con esos aprendizajes en su casa, que es algo de lo que no podemos dar cuenta por completo, sino también para tener en cuenta cómo vamos a regresar. Entonces, por eso, cuando charlábamos con Laura el contenido de la charla, mi propuesta fue, trabajemos aprendizajes prioritarios, porque es lo que nos cruza hoy. No solo para el aula, tal como está conformada hoy, en la disolución que eso implica y en la reconstrucción que eso implica, sino para el regreso, porque para el regreso, con más razón vamos a tener que mirar aprendizajes prioritarios. Entonces, lo que hicimos en ese documento, si querés pasamos al próximo, Juan, a la próxima diapositiva, fue definir al interior de matemática, al interior de comprensión, qué indicadores no podemos descuidar o tenemos que tratar de continuar desarrollando aún en este contexto. E insisto con esto, siempre y cuando en los contextos en los que la realidad lo permita. Si yo tengo que, la verdad es que el contexto y que la realidad lo permita, si hay 1.000.000 de grises entre el blanco y el negro, en esto ha sido evidenciable, porque hay 1.000.000 de grises en ese contexto que facilita, que habilita, que genera recursos. Yo he estado mucho tiempo en contacto, así como con ustedes hoy, con escuelas, con consejos de directores, con supervisores, y la verdad es que los grises entre el chico que no desconectó o que logró mantener su conexión con aprendizaje, salvando todas las diferencias que el vínculo facilita y que en este caso no estaba dado, entre el que se mantuvo conectado, no solo conectado por internet, no conectado con su aprendizaje, y el que no, hay literalmente 1.000.000 de grises. Entonces, en todas esas variables, ¿qué es lo que deberíamos sostener con todos los grises que esas variables van a generar? Ese fue también el objetivo o el piso común desde el que arrancó el documento de aprendizaje prioritario. ¿Y por qué comprensión? Porque pensamos que el desarrollo cognitivo continúa. Los chicos están en situación de comprensión en su casa, entonces, en tanto nosotros podamos, a través de situaciones de comprensión permanente, mantener como ese ejercicio cognitivo, bueno, por lo menos pensemos como si fuera una gimnasia cognitiva que mantenemos en forma, el cuerpo, a través del ejercicio permanente. Fíjense que en el documento, ustedes seguramente lo tienen a mano en la resolución, y si no, esta es una invitación para que lo miren en profundidad, hace hincapié en los esenciales y los básicos de la comprensión en cada uno de los grados. Es muy fácil pensar, y por eso yo no he puesto en el Power lengua, matemática y lengua, ¿no? He puesto matemática y comprensión, porque comprensión es muy fácilmente vinculable a comprensión lectora, y comprensión lectora es muy fácilmente vinculable a lengua. Entonces, pongo solamente comprensión porque estoy hablando del proceso cognitivo que cruza la enseñanza de la ciencia, en todo caso, la enseñanza de todas las áreas, digamos, todo lo que aprendemos lo hacemos a través de la comprensión. Entonces, no desatender ese proceso es lo prioritario. ¿Y cómo sé yo que mi alumno o que mi hijo comprende? ¿Qué me evidencia a mí que hay comprensión? Entonces, de esa manera mantenemos el ejercicio cognitivo a través de la matemática y a través de la comprensión como ejes que son como si fuera una bisagra de todos los aprendizajes. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero planificar, trabajar, por ejemplo, con, no sé, los huarpes, en este contexto, esto ya lo veníamos diciendo igual, pero hoy, fíjense cómo
todo lo que veníamos diciendo que nos debía pasar, nos terminó pasando casi como que nos empujaron a que nos ocurra la realidad. Hablábamos de que el contenido era una excusa para la habilidad, una excusa en el mejor sentido, ¿no? Un camino para la habilidad, para el desarrollo de la habilidad. Bueno, hoy no nos quedó otra, porque no podemos garantizar que todos los chicos accedan al contenido de la misma manera. Lo que sí tenemos, tampoco al desarrollo de la habilidad, pero sí, si tenemos que elegir entre los dos, es mucho más observable y prioritario que no descuidemos el desarrollo de la habilidad. Y si tenemos indicadores claros y aprendizajes prioritarios con eje en las habilidades, es razonable que la propuesta que va en la digital o en todos esos recursos que ustedes están teniendo hoy estén disponibles o tejidos con esos aprendizajes prioritarios. Ese es el anclaje, es la próxima diapositiva. Ese es el anclaje. Escuela digital, la priorización desde el diseño curricular y garantizar de esa manera la permanencia en esta situación de contingencia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si es porque están todos silenciados o porque claro, no hay dudas. Están todos silenciados, eso le iba a decir. En todo caso, usen la opción de levantar la mano. Claro, por ahí en el chat o levantando la mano, sí, claramente podemos hacerlo así. Está claro, dice Javier. Bueno, buenísimo. Avanzamos. Igual siempre tienen la chance de levantar la manito y preguntar. Vamos a avanzar con un ejemplo de lo que es el documento de prioritarios. En este caso yo tomé el ejemplo de tercer grado, que es cierre de ciclo, que completa un proceso, eso de completa el proceso de alfabetización, lo tenemos que empezar a tomar con un poco más de pinzas. Todos entendemos que la alfabetización de alfa, beta se completa en tercer grado, pero la alfabetización continúa, entendida como un proceso que dura toda la vida y en el que vamos a estar inmersos siempre, nos guste o no, en tanto aparezcan nuevos códigos, nuevos desafíos comunicativos, interpretativos. Hay hoy, sin duda, una nueva manera de leer los medios, por ejemplo. No sabemos que el diario no es el texto objetivo que solía ser o con el que, no sé si alguna vez lo fue, pero digo, teníamos antes una sola voz, por ejemplo, en el diario. Hoy hay voces plurales y eso nos ha llevado a leer de otra manera los medios. Depende de quién viene, interpretamos lo que dice. Entonces, en ese sentido, estamos todavía en proceso de alfabetización. De hecho, se llama alfabetización mediática. Alfabetización, hablamos de alfabetización visual, de alfabetización académica, de alfabetización estadística. Es decir, nos alfabetizamos toda la vida. Por eso no podemos decir que el proceso de alfabetización cierra en tercer grado. En todo caso, el aprendizaje de los esenciales de la lectura, los fundamentales o las habilidades fundamentales de la lectura. Pero el camino por desarrollar todavía es largo, ¿no? Después del tercer grado. Pero sí, como cierre de ciclo, es interesante plantearnos, bueno, muy bien, al interior, este ejemplo que ustedes están viendo en el Power es como un recorte de aprendizajes prioritarios en tercer grado, insisto, en contexto pandemia, pero ¿qué debería yo priorizar con aquellos chicos con los que no tuve contacto en este tiempo, porque no se conectaron, porque no devolvieron, por todos los motivos que puede haber al interior? Debería priorizar que cierren tercer grado teniendo estos aprendizajes. Yo acá he tomado el ejemplo de lengua, pero el de matemática, de lengua o de comprensión, pero el de matemática apunta a lo mismo. ¿Qué debería yo observar como prioritario? Puedo otra vez tener escenarios diferentes, ¿no? En los chicos que están en tránsito de estas habilidades y los que no. Entonces también el documento de prioritarios me va a servir para rearmar cuarto grado para estos terceros, ¿eh? Para los chicos que hoy están transitando estos terceros. Digo, los aprendizajes prioritarios son como una especie de lupa puesta sobre lo estrictamente esencial que debemos construir en este aislamiento, al regreso del aislamiento, y probablemente debamos llevarnos este mismo documento al ciclo lectivo 2021, porque muchos de estos chicos van a terminar de completar estos procesos el año que viene. Entonces, no, insisto, no es un escenario para hoy, sino, sin duda, para los próximos meses también.
¿Qué ejes plantea? El de la comprensión y el de la producción. Insisto, no desde la lengua solamente, sino desde todas las áreas. Porque un chico que la primera columna, la segunda en realidad, la primera es el grado, la segunda tiene los indicadores de producción oral. Un chico que expone brevemente sobre un tema de su interés, incluyendo detalles sobre ese tema, por lo menos 2 o 3 detalles, está en condiciones de cruzar esa habilidad a cualquier área en el que sea necesario. Es decir, puede exponer brevemente sobre un tema de su interés en sociales, en conocimiento, más tarde en ciencias sociales y en ciencias naturales. Exponer brevemente significa sostener en la oralidad un mensaje que tiene una estructura de categoría a subcategoría. Es decir, yo puedo contarles, por ejemplo, que me encanta patinar, y que como me gusta mucho patinar, tengo rollers, lo hago toda la semana, me acompaña mi mamá. Esos serían los detalles que amplían la gran categoría de me gusta patinar. Entonces, en producción oral como en producción escrita, lo que se persigue es la estructura del discurso. Esa estructura de discurso es necesaria para expresarme y que el otro me entienda, no importa en el área en que lo haga. Entonces, yo puedo, ven que es fácilmente atravesable este indicador a otras áreas. Una de las preguntas que han surgido es ¿por qué no hay aprendizajes prioritarios en ciencia? Porque en realidad, si lo pensamos desde la comprensión y la producción de discurso científico es una habilidad de la ciencia. La comprensión de un texto científico y de la estructura que ese texto propone es una habilidad de la ciencia. Entonces, si tenemos que priorizar, prioricemos lo que pasa al interior de la cabeza de los chicos, porque no, si estableciéramos como prioritario que tienen que estudiar los huarpes, seguramente nos veríamos mucho más encorsetados y a lo mejor, y sin duda, estaríamos igual hablando de procesos de comprensión al interior. Con esto no quiero decir que dejemos de lado el contenido, sino que el contenido sea el canal por el que se viabiliza el desarrollo de la habilidad. Hablamos mucho de oralidad, como si fuera una gran bolsa cuyo contenido desconocemos. Lo que buscan prioritarios, imagínense que fue un trabajo intenso el de verdad llegar a la síntesis, como cuando uno va a escribir un mensaje en una red social que sabe que tiene un límite de palabras o de tiempo, porque es intentar decir con un nivel de concreción necesario como para que facilitar el acompañamiento, pero a la vez algo enorme y amplio como es el desarrollo de la oralidad. Bueno, muy bien, en un chico de tercer grado, ¿qué significa que la oralidad se desarrolle? Y significa que tiene que poder contar una anécdota, incluyendo un detalle descriptivo. No es lo mismo contar una anécdota en segundo grado que contarla en tercero. Tiene que haber una diferencia. Si yo me encuentro con un chico en el patio, desconozco de qué grado es, y me cuenta algo que le pasó, debería haber una diferencia entre la manera en la que me cuenta un chico de tercero a la que me cuenta un chico de segundo. Y eso también tiene que trabajarse en el aula. Tiene que haber un correlato de complejidad entre un año y otro, y esto, es una invitación a la que hemos estado a asistir desde hace mucho tiempo. Nos pasa también en producción escrita. Fíjense que, porque en definitiva tiene que ver con producción de los dos lados. Tanto en la oralidad como en la escritura. Lo que sí la escritura incorpora otro nivel de complejidad, que es el acceso al sistema de escritura. Pero fíjense que tomemos, por ejemplo, quinto y sexto grado. Una respuesta a una pregunta, olvidémonos del contenido, supónganse que esos dos chicos, el de quinto y el de sexto, manejen el contenido, la manera en la que el de quinto formula la respuesta escrita debería ser diferente a la formulación del chico de sexto grado. Es decir, debería haber una diferencia notoria en la manera en la que comunican o en la que usan el discurso, porque hay un año de escolaridad en el medio. Y nosotros tenemos que ser los primeros en poder reconocer esa diferencia. Muchas veces nos pasa que
si tenemos un escrito de un chico de quinto y sexto grado, no sabemos diferenciar si es de quinto o es de sexto. Digo, no hay especificidades claras al interior de lo que significa producir texto o discurso en uno y en otro grado. Entonces, lo que busca también Prioritarios es establecer concretamente, dentro de las grandes bolsas que son desarrollo de oralidad, producción escrita y comprensión lectora, en fin, ¿qué implica eso en todas las áreas de la escuela? Digamos, desde que el chico entra a la escuela hasta que se va, porque eso es lo que se va a llevar, la comprensión y la producción de discurso es lo que se va a llevar a la vida diaria. Después le va a servir para ser un buen usuario de la red social, para ser un buen usuario de un formulario que tiene que completar, o para ser un buen usuario del discurso para sostenerse en un trabajo, por ejemplo. Entonces, usuarios de la lengua somos a lo largo de toda la vida, y hay escalones que deben estar muy claros en cada uno de los años de escolaridad. El diseño curricular dice, para tercer grado, en comprensión, que debe comprender y disfrutar de textos literarios. Sí, ahí se dice usar rúbricas, claro, ahora viene eso. Que debe comprender un texto literario y disfrutarlo. Muy bien, ¿qué hay al interior de esa gran bolsa? Porque para que yo comprenda un texto literario y lo disfrute, hagamos al revés, para que yo disfrute, que es el objetivo final de un texto literario, tengo que haberlo comprendido, si no, no lo voy a poder disfrutar. Si uno va al cine, ve una película que es un formato de texto literario y no la entiende, no puede salir diciendo que le gustó mucho, porque no la entendió. Entonces lo mismo le pasa a los chicos con el texto literario que no comprenden, no pueden disfrutarlo. Y ese gran objetivo bolsa, que es el disfrute del texto literario, tiene al interior, si abrimos la bolsa, al interior tiene estos indicadores de comprensión que yo tengo que garantizar con ese correlato de complejidad en cada grado, para que lleguemos a un chico que de verdad disfruta de leer. ¿Qué implica comprender en tercer grado? ¿Qué es lo esperable en términos de habilidades de comprensión? Y que formule, fíjense, es formule y responda, no solo responda. Los chicos están habituados a que la comprensión o el ejercicio de comprensión sea sinónimo de respuesta y no de pregunta. Si no formulan ellos las preguntas, responden las preguntas sobre un texto. Sea un texto narrativo, sea un expositivo, sea el profe que les hable en el patio de la escuela. La comprensión para el profe de educación física que les hable en el patio de la escuela también pasa por aquí, porque yo pueda responder qué pasó, dónde, a quién, cuándo, cómo y por qué. Entonces, estas son las preguntas de superficie. Es como si yo escaneara la superficie. Vieron que la pileta de natación suele tener un mecanismo de limpieza que es el escaneo de la superficie, como pasarle por encima del agua un escáner. Eso es lo que hace este primer escaloncito de la comprensión. Escanea la superficie de la comprensión. El qué, el dónde, el cuándo, el famoso chiste del caballo, de qué color es el caballo blanco. Es la pregunta que salta solita la respuesta a superficie. Eso es lo primero. Esto, por supuesto, que también es un indicador con menos complejidad en segundo grado, porque en segundo grado, ya con un texto breve, pueden responder qué pasó, dónde, a quién. Hablamos a partir de segundo grado de la lectura autónoma, si no es que pueda responder solamente cuando el profe me lee, sino cuando yo leo. Pero, insisto, también es un ejercicio para la comprensión oral, para la comprensión de lo que escucho, para la escucha comprensiva. Por supuesto que en el medio hay otros procesos complejos que entre la comprensión de lo que escucho y la comprensión de lo que leo, que tienen que ver con la fluidez y la decodificación y la fluidez de la lectura. Entonces, si es capaz o si puede responder esas preguntas de superficie, también debe poder formularlas. Un escalón más. Pero ven que vamos dando como saltitos cortitos. El escalón es que no solo respondas cuando la seño te pregunta, sino que vos también puedas preguntar, porque si el chico puede preguntar, lo que estamos relevando es la habilidad de cuestionar el texto, que es una habilidad metacognitiva de comprensión. No solo respondo, sino además sé
que como esto es una pieza de información, yo le puedo preguntar cosas que me las va a decir. Entonces, cruza con la metacognición. También, cruzado con ese cuestionamiento, está en que yo descubro palabras que no sé y me las voy a preguntar. Entonces, el segundo indicador es formula y responde preguntas sobre el significado de una palabra en el texto. Es capaz de decir, esta palabra no la entiendo. Ojo con eso, porque parece una cosa, parece simplísimo y no lo es. Los chicos no están acostumbrados a decir que no entienden una palabra en el texto. La pasan por encima, digamos, la saltan, van a la palabra que sigue, o le asignan un significado que ellos, digamos, desde lo que pueden, quieren y les sale en el momento, y terminan en una interpretación aberrante del texto, porque no era eso lo que la palabra significaba. Entonces, una habilidad es, y un indicador es, si es capaz de preguntarse si de verdad la palabra significa eso. Ojo, miren, no significa que sepa el significado de todas las palabras, ¿eh? Lo que está poniendo en relevancia este indicador es si el chico se cuestiona palabras nuevas en el texto. Es capaz, claro, exacto, sí, dice Javier que en las canciones siempre pasa eso. ¿Cuántas veces cantaron el himno? Yo tengo registro de mi infancia, de haber cantado el himno, juntando, ¿vieron? El himno tiene vocabulario muy complejo, de haber cantado el himno, juntando palabras, el final de una con el siguiente de la otra, con Gloria a morir. A mí me pasaba con Gloria a morir. Para mí no era con Gloria a morir. Para mí era con Gloria una palabra, a morir otra. Hasta que después fui haciendo la segmentación que corresponde a las palabras. Bueno, ese proceso de segmentar, que tiene que ver con la conciencia morfológica, que viene luego de la fonológica. Hemos hablado mucho de conciencia fonológica, desde el programa Queremos Aprender. Bueno, también hay una conciencia morfológica, que es la segmentación de las palabras donde corresponde cada palabra. Y uno, ¿qué pasaría por mi cabeza cuando yo pensaba en con gloria? ¿Qué pensaba yo que era con gloria como palabra? ¿Qué interpretaba o qué construía mentalmente frente a la palabra con gloria, que para mí era una sola? Entonces ven cómo vamos entrando desde la superficie del texto hacia los distintos niveles de construcción. En realidad lo que buscamos es lograr, lo que busca la comprensión es lograr la representación mental de lo escuchado o leído. La representación mental está vinculada al almacenamiento en nuestra memoria a largo plazo de ítems rotulables y rotulados, de los conceptos y los episodios y los guiones que la vida me presenta. Si yo estoy leyendo un texto, por ejemplo, sobre un texto, supónganse que es un texto dramático, sobre una visita a un museo, y yo nunca fui a un museo, es imposible que yo construya una representación mental porque no tengo el guión que corresponde a esa situación. Y podría interpretar que el esqueleto que está en ese museo es el esqueleto de alguien, no sé, de alguien que murió y que quedó muerto en el lugar. Digo, mi interpretación puede tomar caminos aberrantes porque no conozco ese guión. Bueno, todos esos guiones, esos rótulos están almacenados en nuestra memoria a largo plazo, como a través de distintos mecanismos, y lo que busca, digamos, el proceso de comprensión genera caminos hacia la memoria, o busca en caminos hacia la memoria a largo plazo, esos elementos para poder anclar ahí y comprender. Si no hay donde anclar, es como tirar, como el escalador de roca que tira, digamos, la soga con el gancho para engancharse y a partir de ahí subir, es como si el gancho nunca terminara de atrapar la roca y, digamos, no va a ser sencilla la escalada, me voy a terminar cayendo. Eso pasa cuando el acervo semántico es pequeño, la cantidad de rótulos para taza, vaso, papel, lápiz, lapicera, hoja, son poquitos, no tenemos tantos ítems almacenados, y entonces me encuentro con la palabra papel. Papel es una palabra sencilla, pero si me encontrara con bolígrafo en lugar de lapicera, en un texto, y no tengo dónde anclar para comprenderla, porque esa palabra o ese ítem no está en mi memoria.
Entonces, vamos como metiéndonos hacia el interior de lo que pasa en el proceso de comprensión, pero aún así lo dejamos en 5 indicadores claros, en renarrar los hechos principales de una historia, incluyendo situación inicial, conflicto y resolución. Esto se parece al relato de una anécdota. Cuando un niño de 2 o 3 años viene y me cuenta una anécdota, sigue esa estructura. Venía caminando y me caí, me tropecé con la piedra, me caí y me hice una pupa acá. Ahí está el simiente de la superestructura narrativa. Venía caminando, situación inicial. Me caí, conflicto. Me hice pupa, resolución del conflicto o consecuencia de ese conflicto. Mi mamá me puso o la abuela me puso una curita. Ahí se resolvió. Entonces, desde la anécdota ya está la simiente de la superestructura narrativa, y yo en tercer grado es razonable que le pida que me renarre hechos de una historia, por ejemplo, y que incluya esos 3 elementos, pero con conciencia de que esos 3 elementos están ahí. Por supuesto que para que esto ocurra, yo debo haber trabajado, y de hecho lo hacemos, la renarración se trabaja desde la sala con ese objetivo. Lo mismo, digamos, ahí que hay una superestructura, la superestructura de la narración. Lo mismo ocurre con la superestructura de la exposición. Tengo una idea principal, que es la categoría general, y ciertas ideas subsidiarias a esa categoría general, o subcategorías, por llamarlas de alguna manera, que amplían esa idea. Entonces, lo que necesito es que un chico de tercero, a la hora de comprender, entienda esa organización superestructural del discurso, tanto para la narración como para la exposición. Pero si yo lo digo así, eso yo lo puedo expresar de esa manera en el diseño curricular, pero para el papá que me puede acompañar, está mejor planteado de esta manera. Mira, cuando él te cuenta una historia, vos fíjate que cuente contándote cómo inicia, qué le pasó y cómo terminó, cómo se resolvió. Ahí sí el papá puede ayudarnos a comprender y a construir historia. Digamos, el acompañamiento familiar debería arrancar en la cuna, primero entender la importancia de dialogar. Pero si hoy tenemos algunos papás ayudando en el aprendizaje o asistiendo en el aprendizaje, está bueno que sepan qué es lo esencial para su chico de tercer grado, qué es lo esencial para su chico de segundo grado. Y por último, leer en voz alta un texto breve, de oraciones, ¿no? De varias oraciones, respetando la pronunciación correcta de las palabras y las pausas que ese texto le propone, porque el objetivo número 5, que no es objetivo, es indicador, el indicador número 5 es el que va a facilitar del 1 al 4. Tal vez deberíamos haberlo puesto como número 1, estoy pensando ahora. Porque si el chico no lee en voz alta un texto breve de varias oraciones, respetando pronunciación y puntuación, difícilmente entienda qué pasó, dónde, a quién, cuándo, cómo y por qué. Porque no tiene la construcción que va haciendo, digamos. Al leer en voz alta, almacena en lo que se llama el bucle fonológico, y eso le permite acceder a la comprensión, a la memoria a largo plazo. Inicialmente es por la memoria de trabajo, la memoria operativa, pero luego genera el camino hacia la memoria a largo plazo que le permite construir la representación mental de lo que leyó, y entender. Y una vez que entiende, está habilitado a un montón de otras cosas. Por eso es que es prioritaria la comprensión, porque si no comprende lo que lee o lo que escucha, tampoco podrá producir para que el otro comprenda. Y insisto con esto, no hablo de producción solo en términos de lengua, hablo de producción en general. De producción de discurso, para hacerlo más preciso. Y de producción de discurso se construye la cognición humana. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos en el día a día es producción de discurso. Aún cuando ese discurso es mental, aún cuando no sale o no se expresa, yo necesito ordenar mis ideas, necesito que esas ideas ordenadas den como resultado un discurso ordenado, porque soy, no sé, carpintero, porque trabajo en la caja de un supermercado, necesito ideas ordenadas, y digo, estas habilidades, la de comprender y producir discurso, se van conmigo a todo lo que haga, a todo lo que haga en la vida.
Pasemos al siguiente, Juan, que es la rúbrica. Para estos indicadores que les mostraba, o que están en la diapositiva de tercer grado, les hemos dejado un anexo de rúbricas en el documento. En este caso, y en primera instancia, una selección de rúbricas de producción. Estamos trabajando en la selección de rúbricas de comprensión. ¿Por qué? Porque la comprensión demanda más presencia del docente que lo que demanda en la producción. A ver, quiero ordenarme para decirlo. La evaluación de la comprensión en el distanciamiento es más compleja que la evaluación de la producción escrita en el distanciamiento. Entonces, empezamos con las rúbricas de producción escrita, que puede ser una devolución visible para el docente. Digo, yo puedo pedirle a los chicos que escriban un párrafo y me lo manden, y con este trabajo aplicar la rúbrica, o con los distintos pasos del proceso del párrafo. Entonces, por eso hemos arrancado con las rúbricas aquí. Pero sí estamos trabajando en las rúbricas de comprensión. Esta rúbrica en particular es para la producción, perdón, me parece que no vi la última columna de la anterior. ¿Podremos volver, Juan, a la anterior? Porque no me detuve en eso, en la columna de la producción escrita, que tiene dos indicadores: escribir un párrafo expositivo con la ayuda de un organizador gráfico y escribir un texto narrativo breve con lo mismo que le pido que sea capaz de comprender y de narrar. Una situación inicial, un conflicto y una resolución. Entonces, estos dos indicadores, así como todos estos que hemos visto en tercer grado, ¿por qué yo digo que se pueden quedar? Porque son los grandes objetivos del tercero. Que un chico escriba un párrafo expositivo con ayuda de un organizador gráfico da cuenta de esa organización superestructural que les decía, da cuenta de vocabulario, da cuenta de... Entonces, podría ser el gran objetivo de tercer grado, o los dos grandes objetivos. Que mi indicador sea que este chico está escribiendo un párrafo con la ayuda de un organizador gráfico. Ahora sí pasamos a la rúbrica. ¿Cómo debería ser, o qué hay al interior de la producción de ese párrafo? ¿Qué tengo que observar? La producción de ese párrafo no es algo que ocurre de un día en una hora o en 10 minutos de trabajo. Por eso insisto en que puede ser un indicador con el que nos guiemos a lo largo de todo tercer grado. ¿Por qué? Y porque, fíjense cuánto hay, la columna de la izquierda, la celeste, que es la que tiene los criterios de la rúbrica, ¿cuánto hay al interior de ese párrafo? ¿Cuánto trabajo y cuántos niveles de desempeño posible? Y esta es una rúbrica simple, una rúbrica sencilla, con tres criterios. Podríamos incluso haber desglosado el criterio, el tercero en normativa, o el de ideas y selección de vocabulario también podría desglosarse, porque la intención es que también ustedes tengan herramientas. La rúbrica perfecta no existe, la van a ir construyendo cada uno de ustedes con sus alumnos y con la realidad que tienen. Pero esta es una herramienta guía que puede ayudarles a mejorar o a empezar de cero con la rúbrica que tengan. Siempre ilumina ver la rúbrica de otro. Nosotros esto lo hemos hecho circular en el equipo, y a cada uno decía, para mí debería tener tal palabra, y a mí me encanta que eso ocurra, porque significa que estamos pensando al interior de los procesos. Normalmente nuestra devolución o nuestro feedback de un párrafo expositivo tenía que ver con el formato, tenía que ver con la silueta, con la normativa, con lo que salta a superficie. Si empieza con sangría, si termina con punto, si tiene errores de ortografía, si está legible. Eso es observable, claro que sí, es un criterio. Uno más, el que está en la última fila, que dice normativa. El párrafo está bien puntuado, las oraciones están bien escritas, en términos normativos. No hay errores de ortografía, es legible, es prolijo. Pero eso es casi, yo diría, el 10 o el 20% de lo que implica. Yo creo que no me quedo corta si digo que es el 10. El 10% de lo que implica en términos de habilidad y en términos de carga cognitiva o energía cognitiva demandada para los chicos a la hora de producir. El otro 90% está en las dos primeras filas, en la organización, en las ideas y en la selección de palabras. Ahí es donde
Digo, de la cabeza sale un mito, uno dice, la verdad que me quemé la cabeza haciendo esto, y no se te quema la cabeza por la ortografía. Cuando se te quema la cabeza escribiendo algo, es porque te costó muchísimo llegar a las ideas, ordenarlas, seleccionar las palabras adecuadas, digamos, el verdadero incendio está en las 2 primeras líneas. Y eso es lo que normalmente, o por mucho tiempo, no observamos de la producción de los chicos, o de la escritura de los chicos. Voy a seguir insistiendo, no se trata de producción escrita en lengua, se trata de producción de discurso en todos los órdenes. Entonces, la rúbrica ya deja de ser un martillo, digamos, como el martillo que se baja del bien o el mal. Esto está bien o esto está mal. Es una lupa puesta sobre el martillo, para observarlo bien de cerca. Porque no es que no digamos o dejemos de decir que algo está bien o está mal. Lo vamos a seguir juzgando. Lo que hacemos ahora es poner una lupa sobre ese juicio y sobre qué estoy observando, ¿no? Es como mirar la mirada. Es metacognitivo, ¿no? Es mirar el proceso al interior y entonces decir, mira, si tal vez que hay cosas que dentro, ahora que miro bien, ahora que miro la mirada, tal vez mi mirada siempre estuvo puesta en la normativa y no miré la organización de ideas o no miré el vocabulario. Hay chicos que son muy creativos y que seguramente estarían en el nivel de desempeño avanzado, en el 4, en términos de ideas, pero que tienen muchos problemas para escribir bien. Entonces, no son buenos en normativa, y como hasta ahora siempre fueron juzgados, mucho más juzgados por eso, y no son buenos alumnos, porque no tienen la normativa esperada, pero sí tienen buenas ideas y son creativos. Fíjense que eso ha pasado mucho, ¿no? La creatividad o los grandes, muchos genios que denuncian a la escuela como el espacio donde no pudieron. ¿Por qué? Y porque la escuela los hizo mirar, los hizo pasar por el tamiz de la normativa. ¿Eso está mal? No. Lo que está mal es no pensar en aspectos que construyen o que hacen a esa persona desde otro lugar, desde la creatividad. No tenemos en nuestra libreta asignado un valor a la creatividad, nunca lo tuvimos. Si hubo chicos creativos, pasaron inadvertidos, o en algunos casos, esas generalizaciones son horribles, pero en muchos casos hubo un docente que los vio y dijo, no sabes lo que es este chico de creativo, pero claro, no puede manifestarlo en todas las áreas de la misma manera, porque hay corsets normativos que no se lo permitieron. Entonces, lo que nos permite la rúbrica es mirar la lupa, es mirar el martillo, es poner la lupa para observar en detalle con qué martillo estamos juzgando algo como bueno o como malo. Y entender, claro que sí, que la creatividad interpela, entonces ha sido mucho más fácil el silencio, ¿no?, que la interpelación frente a la creatividad. Y venimos de una historia que lo ha avalado eso también. El nivel 4 o el nivel más avanzado es en la construcción de la rúbrica al que yo llego con más facilidad, porque es pensar en qué sería lo ideal o lo más alto posible en términos de organización de un texto. Y a partir de eso, ir pensando, yo creo que podríamos tener incluso, esta tiene 4 niveles de desempeño. Yo les recomiendo siempre no trabajar con más de 4 niveles de desempeño, pero siempre, y si eso les ocurre, es buena señal. Siempre hay chicos que parecen estar como colindando entre un nivel de desempeño en el otro. Y digo que es una buena noticia, porque significa que estamos mirando bien adentro del proceso, que ya somos capaces de ver eso. Yo creo que la rúbrica la tenemos incorporada en la mente los docentes, la tenemos incorporada en la manera de mirar, solo que no nos damos cuenta de que ha sido así. O sea, rubricar así, con una tabla que nos permita ponerlo por escrito, es como ordenarnos de algo que no está tan lejos de que nos ocurra en la mirada. ¿Vieron? Cuando uno dice, pero si yo llevo 4 años, o 5 años, o 10 años en este grado, yo sé lo que saben, sé lo que puede cada uno, sé dónde están. Bueno, hemos dado respuesta, con muchísimos errores, nos hemos equivocado en un montón de cosas todos, porque no sabíamos cómo actuar. Entonces, hoy que tenemos ciertos constructos, ciertos
Han salido a superficies cosas muy interesantes de la educación, de lo que nos pasa como escuela. No lo desaprovechemos. Corremos el riesgo de que el cambio no sea cambio si no reflexionamos en lo bueno que queremos que se quede y que permanezca. Entonces, tomemos esta instancia como un espacio también de investigación personal, al interior de lo que pasa en el aula. ¿Cómo es mi tercero hoy? Distinto al tercero del año pasado, por ejemplo, o de otros terceros que tuve. ¿Cómo llegan los chicos de vuelta? ¿Cómo se van y cómo cierra el año? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, les voy a plantear escenarios súper disparatados? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a la vuelta tuviésemos muchos chicos que se volvieron más autónomos, o que no, o que como estuvieron trabajando uno a uno con su familia o con alguien que los acompañó, son menos autónomos? Digo, plantear todos los escenarios posibles nos está llevando, forzosamente nos empujó a cuestionar. Y el cuestionamiento es la base del aprendizaje. Sin cuestionamiento no hay aprendizaje. Entonces, nuestro aprendizaje de la pandemia tiene que ver con cuestionarnos. Bueno, la invitación es a que miren el documento, generen prácticas en torno a esto que hemos charlado, y que lo que propongan, más allá de la llegada que esa propuesta tenga por los distintos contextos, siempre tenga como norte esos aprendizajes. Compartan, desde la Dirección de Planificación, estamos buscando construir un observatorio, un reservorio de buenas prácticas, con reconocimiento a los docentes que lo están haciendo. En ese proyecto estamos trabajando. Hay muchos docentes que tienen muy buenas prácticas que quedan al interior del aula, porque los docentes somos así, somos más bien de trabajar para los chicos que para el afuera, y eso está bien, es razonable, pero necesitamos generar comunidad. Esa comunidad también la potenció la pandemia, porque empezaron a cruzarse recursos de una manera que no había ocurrido antes. Entonces, fantástico que así sea, eso no debe desaparecer. Debemos sostener esa comunidad, y el docente que descubrió que algo funcionaba bien en su aula a partir de lo que hacía, tiene que tener el reconocimiento de esa buena práctica comunitaria. Es decir, que todos sepan que funciona, y que sepan también que es él quien la hace funcionar, él o ella quien la hace funcionar. Entonces, el reservorio de buenas prácticas tiene esos dos objetivos. No solamente, no un reservorio de recursos anónimos, sino un reservorio de recursos que también recuperen el capital humano, no solamente una buena actividad. Una buena actividad puedo encontrar en un libro, pero detrás de eso tiene que haber un docente que moviliza. Entonces, recuperar la figura del docente y de su propuesta también. Bueno, dejo estos últimos minutitos para preguntas, para las que podamos responder. Hay un montón que a las que no vamos a tener respuesta hoy, pero no está mal que así sea. La ciencia se construye y crece a partir de las preguntas que están buscando su respuesta. Así que abrimos juego a las preguntas. No sé si quieren que lo hagamos por la vía del chat o habilitamos micrófono, como ustedes deciden. Sino que cada uno vaya habilitando su micrófono para preguntar. Dale, perfecto. Laura, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Con eco. No, bueno, ante todo quería agradecerte, Silvina, porque, bueno, siempre muy clara, y es importante que estás en los equipos vos, y que, bueno, estamos en contacto ahora con vos, que es en primera persona con alguien de los equipos de gestión de la DGE. Por eso digo que aprovechen todos a los que tengan dudas, porque ella siempre es muy clara en salvarlas. Te agradezco, ha sido muy claro el atravesamiento en todas las áreas curriculares para el trabajo de las habilidades que hay que tener en cuenta, que no es solo con lengua. Por eso yo les dije que tenían que estar todos hoy, tanto los de lengua, los de matemáticas, Javier, que es el profe de música,
porque vos recorriste el atravesamiento que en verdad tienen las habilidades por todas las áreas. La habilidad de comprensión nos atraviesa en la vida diaria, así que bueno, ha sido muy claro, así que las chicas que quieran preguntar algo, ¿alguna duda? Sí, Javier. Ahí está. Qué molesto, perdón. Hablando, o sea, digamos que una crítica importante que se le hace al sistema educativo que tiene que ver con esto de la creatividad, o sea, hoy por hoy, en este contexto, yo me imagino que tanto ustedes como yo nos hemos encontrado con alumnos absolutamente desconocidos en cuanto a expresividad, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Chicos que por ahí eran invisibles o chicas que por ahí eran invisibles y de repente te descubrís que ellos en su mundo particular y seguro son personas riquísimas, internamente hablando, ¿verdad? Entonces, mi pregunta particular, y es con lo que yo, digamos, de alguna manera tengo que lidiar adentro mío, es cómo vos podés tratar de llegar a desarrollar esa parte. No necesariamente todos los chicos van a ser creativos, aunque todos lo son como todas las personas, pero no necesariamente a lo que me refiero es que se van a concentrar en su creatividad, en desarrollar su creatividad, cuando estamos inmersos en un sistema en el cual no tenés que equivocarte, ¿sí? No hay manera de aprender si no te equivocas. Realmente, o sea, digamos, poner una escala numérica, de alguna manera a unos los premia y a otros los condena, y es así, o sea, no tenés que equivocarte para lograr el objetivo, cuando en realidad es todo lo contrario. Tenés que equivocarte mucho, aprender de lo que te vas equivocando, digamos, con una evaluación formativa, pero el sistema en sí requiere un cierre, ¿verdad? Un cierre numérico, un cierre de ciclos, un cierre de momentos, de clases, de actividades, de proyectos, y ese cierre, de alguna manera, saca una foto de lo que sucedió. Y muchas veces esa foto queda grabada, y queda grabada de ahí en adelante, no necesariamente el chico. O sea, ¿cómo se...? Me perdí, me parece. Creo que se entendió la pregunta. No, sí, se entendió perfectamente. Tiene tantas cosas, tantas aristas tu pregunta, y te la agradezco porque es de las preguntas que interpelan. Yo creo que, a ver, nos vamos a ir, voy a responderte con toda a mí me encantan este tipo de preguntas porque de verdad nos plantean un montón de disparadores. Voy a responderte desde lo que me parece como más general hasta lo particular. Creo que nuestra cultura occidental está pensada en términos de resultado. La cultura oriental tiene mucha más tolerancia al proceso. De hecho, por ejemplo, puede concebirse, una de las cosas, o uno de los libros más lindos que he leído, que contaba la historia de una generación en China que iniciaba una obra que la continuaba la siguiente y probablemente la primera generación moría sin verla terminada. Eso en Occidente es muy costoso, digamos, y debemos lo de lo grande a lo pequeñito, por eso empiezo con algo grande para terminar en lo pequeño. Es muy costoso para nosotros, orientados a resultados y educados en esa orientación al resultado, generar un cambio que vaya de un día para el otro y que diga, no es el resultado lo que importa es el camino, lo que importa es el proceso. Porque vos y yo lo podemos declarar, pero trabajamos en un sistema que incorpora a cientos de miles que esperan esa foto, que esperan ese resultado. Cuando resolvimos o cuando trabajamos en equipo, porque de verdad se trabajó mucho en equipo, la resolución de evaluación, el clamor era, necesitamos una fotografía que nos diga, digo clamor porque de verdad había mucho pedido de familias que estaban acompañando a los chicos y que pedían esa foto de la que vos hablas. La foto no es otra cosa que un recorte de un momento. Yo no soy la foto del día que me casé, soy otra. Yo no soy la foto de... Y bueno, y sin embargo, eso es parte de mi historia. Lo que tenemos que entender es que
somos una serie de fotos y lo que hay en el camino y lo que hay en el medio entre cada una. Pero eso lleva mucho tiempo, lleva un tiempo de construcción que no tenemos hoy. Entonces, de pronto, sacarle al sistema aquello que le genera cierta seguridad, y en el sistema incorporo alumnos, padres, es como sacarle el chupete a un niño cuando le acaba de nacer un hermano, digo. El ejemplo, me parece muy clara la metáfora. Estamos transitando un periodo de complejidad, de susceptibilidad, de emociones al límite, y cambiar ese sistema es sacar, es bueno así como está el chupete, y no, la verdad, tiene muchas cosas criticables. Calma ciertas ansiedades que tienen que ver con esto, de no esperar el proceso y de querer el resultado. Pero en este momento, el sistema necesitaba, aunque fuese esto que criticamos y que juzgamos como no bueno, cierta semblanza de regularidad, cierta semblanza de que nos pasaba algo parecido a lo que nos pasaba en la presencialidad. Ese fue el disparador o el espíritu detrás de dejar como posible una nota numérica que es lo conocido. Pero pedir en el mismo acto el proceso, porque en realidad no estamos todavía dispuestos o preparados o socialmente preparados para poner en valor completo el proceso. Y retomo lo que dijiste al inicio respecto a la creatividad. La creatividad es proceso. Es difícil sacar una foto de un día de creatividad. Entonces, por eso estos chicos han tenido menos espacio en la escuela, y porque hemos vivido de foto en foto, ¿no? Porque así lo tenemos construido. Hoy es el momento, en todo caso, de desconstruir. Pero estos chicos, en otro lugar, en el que sintieron que arriesgaban menos, pudieron mostrar esto. Esto que vos comentás ha sido real y ha atravesado todo. Creo que es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Papás que nos mandaban mensajes que decían, yo no sabía que hacía esto. Padres, no digo docentes, padres, que tenían al chico al interior de su casa y que desconocían que eso estaba ocurriendo. Entonces, es verdad que estamos en un momento de emociones al límite, pero también es verdad que no, digamos, podemos estar enojados con lo que nos pasa, con la manera en la que nos pasa, pero vino a darnos una gran lección, y el riesgo que corremos es no aprenderla si no reflexionamos sobre esto. Me parece. Daría para que charláramos horas sobre tu pregunta. Que esos chicos, lo que más me preocupa, o lo que más creo que me inquieta, es a qué escuela vuelven estos chicos que vos decís. ¿Cómo vuelven a la escuela? ¿Quién los recibe? Eso me parece que son los nuevos interrogantes. Y también otro interrogante es la vuelta, cómo sostenemos el acompañamiento de la familia. En mi institución, por ejemplo, es muy bueno, y a todas las chicas, bueno, es algo que surgió en la reunión de personal, este acompañamiento familiar es muy positivo, que nos asombró cómo logramos que a la vuelta se siga sosteniendo. Ahí está el docente y de la institución, el no perder algo que se ha dado, y en una forma podría catalogarlo de un 90%, es decir, porque debo reconocer que hay ciertas familias que están ahí, pero si yo analizo mi situación de institución antes de la pandemia o de años anteriores, podemos rescatar que el acompañamiento familiar en la institución es excelente. Entonces también, es decir, tenemos que replantearnos desde lo pedagógico cómo sostengo ese grado, cómo lo voy llevando, pero también desde lo comunitario cómo sostenemos el acompañamiento familiar. Las chicas eso también se lo deben replantear, al menos en mi institución. Sí, yo creo que es otro de los grandes aprendizajes. El padre que hasta ayer no sabía, hay escuelas y docentes que me mandan videos de trabajos de los chicos compartidos con los padres que, la verdad, a mí me emocionan. Se me caen las lágrimas ver esos videos de lo que no sabíamos que pasaba como padres con nuestros chicos.
es de verdad emocionante. Pero eso hay que sostenerlo, como vos decís. Entonces el documento de prioritarios también tuvo eso en la mirada. Si pudiésemos compartir, así como yo les he compartido, ¿vieron la franjita que compartí en el Power, que era la de 3er grado? Compartirlo con los papás. Si necesitan reformularlo, incluso para ponerlo más sencillo, pero que los papás sepan qué tiene que aprender un chico. El papá, miren, participa en 1er grado, el padre para el 1er grado es el más participativo y es el que sabe qué se espera de su chico, 1º, 2º grado, que tiene que aprender a leer. Y tenés un montón de padres reclamándote que no aprendió y los otros sí aprendieron. Ese reclamo se acaba cuando el chico aprende a leer. Digo, yo ya está, ya sé que ya aprendió, ya del resto que se encargue lo que viene, ¿no? El docente o lo que viene. Deberíamos tener un padre en 4º grado que le preocupa que no logre lo que es esperable de 4º grado, porque entonces de esa manera nos acompañan. Es lo que les ha pasado ahora, de pronto sintieron que si ellos no activaban, los chicos se quedaban sin aprender. Entonces, que eso se sostenga, que si ellos no activan, los chicos se quedan sin aprender, por más que tengan la escuela, porque hay una parte en la que ellos pueden contribuir y deben contribuir. Entonces compartir los aprendizajes es un paso. Que nos pase en 4º grado lo mismo que nos pasa en 1º, que saben que tienen que aprender las letras y aprender a leer. Muy bien, ¿qué tienen que aprender en 4º? Pero no con un documento al que no puedan acceder, con 3 líneas. Es decir, mirá, cuidado, prestemos atención, observa que haga esto, contribuí desde casa para que haga esto. Me parece que la primera manera de involucrarnos, de que se queden con nosotros, es que sepan qué es lo esperable. Y que hay una parte con la que ellos pueden contribuir. Eso ya se han dado cuenta, porque han estado participando. Yo la verdad quisiera que no volvamos a la presencialidad hasta que esto ocurra. Digo, si nos tenemos que quedar 2 meses más en la distancia y logramos instalar un poquito más arraigado y como más hacer propio la evaluación formativa, más hacer propio que la familia tiene un rol y que puede acompañar los aprendizajes de los chicos, no porque se siente solamente porque se siente hacer tareas, sino porque dialogue, porque asigne valor al discurso, y quedémonos 2 meses más, y total, tenemos años de presencia con estos chicos todavía. A los que están, incluso a los que salen de primaria, tienen toda la secundaria todavía, pero los nuestros, digamos, los nuestros de primaria que les queda trayectoria, podemos estar ganando una oportunidad histórica, si la sabemos aprovechar. No sé si tenemos más preguntas. Sí, lo que yo iba a decir, el nivel de ansiedad que se maneja, y realmente esto, si no nos ayuda y no nos sirve para que haya cambios en los padres, en nosotros, en los niños, o sea, va a ser como un tiempo, las cosas pasan por algo, entonces creo que todos estamos de acuerdo en que hay que sacarle el lado bueno, pero me parece que es el tiempo de parar un poco, reflexionar, dejar de seguir en la línea que estábamos y ver otra alternativa, porque el mundo, nos pese o no, el mundo que salgamos va a ser diferente. Va a ser diferente, sí. Sí, va a ser diferente. Digo, esto nos pasa como personas también. No vamos a hacer lo mismo. Y entonces la escuela no debería ser la misma porque está formada por personas. Y ¿sabes qué? Me parece que les va a ser más fácil a los chicos tener esa comprensión que a nosotros más grandes. Me da esa impresión. Y yo, ¿sabes qué? Creo que también van a volver, ellos van a mirar diferente lo social al interior de la escuela. Hay chicos que hoy están reclamando volver a la escuela porque están reclamando volver a encontrarse con el otro. Están reclamando el encuentro con sus pares, porque también se aprende desde ahí. Entonces, tal vez, no sé, soñemos con todo lo posible, porque en eso también radica la creatividad. En pensar que no volvamos a una escuela como la que teníamos antes, decir, bueno, a lo mejor tengamos espacios así, de encuentro por esta vía, y otros que están trabajando en otros, no seguir pensando adentro de la caja. Si hay que volver con protocolos de aislamiento, por ejemplo, ¿cómo haríamos para dividir a los chicos que están en la no presencialidad a los que están en la presencialidad? Un criterio puede ser el de respuesta, ¿no? Han respondido bien, más o menos. Otro podría ser el afectivo, otro podría ser, entonces, ¿qué criterios vamos a usar
insisto, estoy planteando muchas más preguntas que respuestas, porque está bueno que lo pensemos desde ahí todos. Podríamos pensar en los chicos que decía Javier, esos que nunca escuchaste, que hoy tienen voz, tienen que volver con una voz particular, o generarles el espacio para que sigan teniendo voz. Porque ahora que lo hemos visto, no podemos ignorarlo. Y eso ha pasado en todas las escuelas, digamos. Son los pequeños milagros, digo yo, los pequeños milagros de chicos. La semana pasada recibí un video de una escuela de Ugarteche con un niño que jamás se le había escuchado la voz, y que mandaba un video que con su mamá explicaba con un pizarrón, con muchas dificultades para hablar, pero bueno, la escuela no había logrado que ese niño hablara. Ahora habla con dificultad, entonces ya ahora no vuelve a la misma escuela, no puede volver de la misma manera. Tenemos que ver qué hacemos con ese chico que en otro contexto sí habla. Silvi, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a que Mendoza adopta el tema de las notas, a diferencia de Nación. ¿Ustedes se basaron en las demandas de los padres, en los que escucharon y demás para considerarlo? Bueno, un poco tiene que ver con lo que hablábamos recién en torno a la pregunta de Javier. La nota es lo que el padre, lo que el alumno, lo que el docente conoce. Priorizamos la evaluación formativa. Ahora, una devolución formativa para los chicos no tiene la significación que debería tener, porque no hemos hecho el camino para que eso ocurra. Venimos hablando de evaluación formativa desde hace un par de años, venimos utilizando rúbricas. Yo sé, a mí como papá, me dan una rúbrica como la que yo les acabo de mostrar al tercer grado y me dicen, ¿dónde está mi hijo? En términos de producción, en términos de comprensión, de discurso, yo lo celebro, porque tengo mucho más claro eso que un 7, que un número que no me dice nada, o un 8. Igual eso puede llevarse a números, tranquilamente, pero a mí el número, la verdad, no me significa la explicación. Yo creo que si yo voy al médico y el médico me dice, usted tiene 3, 4 o 25X, no es lo mismo que si me explica o me diagnostica mi estado de situación, y porque si tengo mi estado de situación y mi diagnóstico, sé cómo mejorar. Pero aún entendiendo desde ese lugar, la nota o el número es un rótulo que todos conocemos, con el que todos estamos familiarizados, y lo familiar nos genera un marco de seguridad, si no el mejor, un marco de seguridad. Entonces, que la resolución habilite a la nota no significa que yo no me priva de la evaluación formativa. El valor verdadero está en la evaluación formativa. Pero poder entregar una nota es dar cuenta de que ese proceso está aconteciendo con el mismo lenguaje con el que los papás, los alumnos y los mismos docentes estuvimos acostumbrados a comunicarnos hasta hoy. Es no hacer un cambio abrupto, así disruptivo del lenguaje, en un momento en el que estamos necesitando más que nunca entendernos. Entonces, ese es el sentido de la incorporación de la nota. El verdadero valor y la resolución es clara en ese sentido, está puesto en la evaluación formativa. La evaluación formativa, y por eso sale un documento con rúbricas para mirar todos los aspectos del proceso. Ahora, lo podemos transformar en una nota y sentir que tenemos algún piso sólido sobre el cual pararnos, hagámoslo. No podemos, no lo hagamos. Pero si tenemos esa posibilidad, hagámoslo para brindar cierta seguridad, porque no es completa, pero es cierta seguridad dentro de lo que los papás esperan. Ustedes piensen en ese papá. Digo, no lo que quiero aclarar, Lauri, es que no lo hemos hecho en reclamo A, en respuesta a reclamo D, sino que es más bien en consideración de ese papá que trabajó, estos que vos mencionabas, Roxy, que se comprometieron cuando no lo estaban, y que necesitan saber, con el lenguaje que conocen, a dónde están. ¿Qué nos quedaría ahora? Bueno, el lenguaje que conocen es el de la nota. Entonces, si se lo podemos dar, démosles esa señal. Es un signo la nota, un signo, nada más.
¿Qué hay detrás de ese signo? Toda una carga de significación que está puesta en la evaluación formativa. Demos ese signo y demos en paralelo o con el formato que queramos, una devolución formativa de qué hay detrás de ese signo. Porque entonces estamos educando a largo plazo. Ahí yo le digo, mira papá, esto es un 7, esto es un 9, esto es un 10. Pero detrás de ese 10, ¿sabes qué hay? ¿Sabes por qué tiene un 10? No porque no tenga errores de ortografía, sino porque es súper creativo y eso se lo tenemos que estimular. Porque sus ideas son buenísimas. Le cuesta esto, ¿no? A los errores de ortografía. A lo mejor, si escribe en un celular, activa el corrector para que el corrector le corrija los errores, pero no dejemos de alentar sus ideas. Entonces, decirle qué hay detrás del 10, del 8 y del 9 es mucho más importante que el 10, el 8 y el 9. Que además son altamente relativos, ¿no? Porque hay chicos que hay 10 y 10 y hay 8 y 8. Entonces, es un sistema que está pensado para homogeneizar lo heterogéneo, o sea, tiene muchas cosas en contra, muchas, el sistema de calificación numérica. Hay muchos estudios que avalan erradicar por completo la calificación numérica. Se puede hoy completamente decir, nos olvidamos de esto, no demos la devolución que los demás conocen, que los demás esperan, y no sé si es el mejor momento, pero no podemos obligar a hacerlo. O sea, yo no puedo obligar a poner nota a todos los, quiero tener todos mis alumnos en evaluación formativa o en una evolución cualitativa de evaluación formativa, estoy habilitado para hacerlo. Pero traducirlo a una nota numérica es como dar un pasito hacia, como si fuera una especie de híbrido, entre la evaluación cualitativa, que hoy la resolución nos habilita a tener, y la cuantitativa a la que veníamos acostumbrados. Yo vuelvo al ejemplo de sacarle el chupete a un niño cuando acaba de tener un hermano. El chupete no es lo mejor. El sistema numérico de notas no es el mejor sistema de evaluación que podemos tener, pero es el que más conocemos y el que, por ende, en un contexto de contingencia, en el que todo se desarmó la estructura completa de la escuela. Sostengamos esto, que por ahí es lo más parecido a lo conocido que tenemos, y hagámoslo coexistir con un sistema cualitativo de evaluación, porque detrás del cualitativo está lo que de verdad queremos. Pero sacarles por completo ese referente puede significar para estos papás que están dando sus primeros pasos en el acompañamiento a sus chicos, y sacarles aquello que sienten como seguro. Sí, sí, sí. Nosotras con las chicas en el equipo también lo pensamos así en algún momento, porque no es momento no entienden ahora ellos de qué se trata la evaluación formativa, esto, como vos decías, como tantas otras cosas, va a ser un inicio, ¿sí? También, sin duda, evaluación. Pero ahora, a lo que ellos ya saben, no era el momento de innovar, es como vos decís. Eso lo pensé yo después, personalmente. En principio estuve como en disidencia y demás, pero después, la verdad que dije, no es momento para dar respuestas diferentes a los papás que no están acostumbrados, incluso a las docentes. Todavía hay matrices muy arraigadas de la nota y de la evaluación como resultado y como solo acreditación, y bueno, eso hay que ir trabajándolo también al interior de los equipos. Así que bueno, también lo entendí, pero bueno, como vos estás en los equipos, me interesaba que alguien en primera persona nos dé la respuesta. Eso es bueno saberlo. Ese fue el espíritu y es el espíritu de la resolución. Y la evaluación formativa es el camino que nos queda, transitar, profundizar, pero está iniciado y es maravilloso que esté iniciado, porque hoy, digamos, hasta el año pasado o el anteaño, yo he dado varios talleres de rúbricas y la rúbrica era casi como temida, como un terreno de inseguridad. Hoy estamos mucho más afianzados con eso, y como estamos, sí o sí estamos obligados a observar el proceso, y la rúbrica es casi lo que tenemos en los ojos, por naturaleza, se transformó en el lente que tenemos puesto. Entonces, poder plasmarlo por escrito, hizo un camino que nos hubiese costado desde la formación docente y desde
vieron que siempre los procesos son largos en la escuela. Hacer cambios cuesta y lleva tiempo, como vos decís, desarraigar matrices. Bueno, hoy está instalado desde otro lugar. Ya volveremos de otra manera a la evaluación formativa, porque la estamos transitando, nos guste o no. Entonces, ¿vamos a volver a evaluar de otra manera? Claro que sí. Y ahí ya no va a ser necesario que la gente se amigue o que nos amiguemos con la rúbrica, porque ya vamos a ser viejos conocidos. Y bueno, sí, nos podemos pensar una vez que la evaluación formativa, nos podemos poner a pensar, si está instalado, en cuál es el mejor sistema de devolución de esa evaluación formativa, porque no se trata de otra cosa que de un sistema de devolución. Exacto. Es un sistema de feedback. Le ponemos números, le ponemos letras, le ponemos emojis, lo que queramos, pero es un sistema de devolución. ¿Qué hay detrás de ese sistema? Es lo que tenemos que ver, del signo. Exacto. Bueno, no sé si, Juan, ¿cuánto queda de esta reunión? ¿3 minutos me sale? 3 minutos, sí, 3 minutos le quedan. Rosy, Bueno, suficiente entonces para ¿alguna pregunta? ¿Más? ¿No? Bueno. Rosy, ¿querías decir algo? Para mí, excelente, muchísimas gracias. La verdad que súper clara. Nosotros, bueno, los aprendizajes prioritarios ya los empezamos a trabajar desde que nos llegó el anexo 2. Ahora es como que nos va quedando, en el caso mío y de las chicas, más claro. La verdad que excelente. Y bueno, para las chicas de la Renato, sabemos que cuando necesitemos algo, contamos, podemos comunicarnos con vos. Por supuesto. Además, las invito a esto que les decía, todo el trabajo que van haciendo en torno a prioritarios, compártanlo, porque también es una manera de ver cómo nos va con la priorización. Es todo experiencial, entonces nos sirve mucho, mucho el tránsito del documento, y si tenemos que reformular en función de ese tránsito, no puede haber un documento. Lo último que yo quisiera desde la gestión, yo soy del aula y he estado en el aula hasta el 10 de diciembre. Lo último que quisiera es pensar en una gestión que sale de un escritorio. Entonces, trato de estar lo más posible en el aula, ahora, bueno, en estos meses no ha sido tan viable, pero estar en el aula significa estar en cómo el documento termina anclando en el aula. Eso es lo interesante. Por eso, toda devolución que puedan darnos es siempre bienvenida. Bueno, gracias. Chicas, muchas gracias. Saben que tienen un canal abierto y de contacto.